Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este es el tutorial número 4 de este año y básicamente lo que voy a hablar sobre la cobertura de RT respecto del coronavirus. ¿Sí? Me parece un tema que me ha llegado muchos tipos de preguntas en las páginas y también del universo jurídico laboral argentino, dudas de trabajadores como también de los colegas respecto a esta cuestión puntual que vamos a estar analizando en este tutorial. En primer punto, lo que yo quiero mencionar es que si nosotros vamos a analizar en primer lugar que respecto al sistema, en este caso cerrado de enfermedades, que de alguna forma tenemos previsto por el decreto 1278 del año 2020, hay una modificación al artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, 24557, donde en este caso lo que otorga es la posibilidad de poder acudir a la comisión médica para que se pueda reconocer a una enfermedad profesional que no se encuentre dentro del listado, ¿sí? Cerrado de enfermedades que en este caso tenemos, digamos, normado en este decreto 1278 del 2000. Bien, lo cierto que obviamente para poder incluir una enfermedad profesional que no se encuentra listada, el trabajador lo que va a tener que hacer es acudir a la comisión médica e iniciar un trámite para que la misma de alguna forma pueda, en este caso, ser reconocida como enfermedad profesional. Va a tener que presentar, sobre todas las cosas, acá lo fundamental, una petición fundada, ya sea del trabajador o de sus derechos habientes, en el caso de que haya fallecido el trabajador, y tendrá que demostrar la concurrencia de los agentes de riesgo, la exposición, cuadros clínicos y actuales con eficacia causal directa respecto de su dolencia. Esa petición fundada, después de la presentación que haga el trabajador a sus derechos habientes, que se encuentran legitimados, se va en este caso, a citar a una audiencia a las partes, al trabajador, en este caso al empleador, a la RT, y se va a producir toda una etapa de prueba, ¿sí? Correspondiente para merituar si esa enfermedad reviste el carácter de laboral o no. Luego de producida todo lo que es la etapa de prueba, en definitiva la comisión médica va a resolver y tendrá que fundamentar su resolución con fundamento, en este caso científico, tiene que estar debidamente fundado. Todo este trámite que de alguna forma lo tenemos regulado en la ley 24557, vamos a ver que con un fallo de la Corte Suprema, que es, yo lo he citado en muchísimas oportunidades, en charlas que he dado, que es el fallo Silva contra Unilever, fallo de la Corte Suprema, vamos a ver que este sistema cerrado de enfermedades que estaba mencionando se empieza a ampliar con esta jurisprudencia que mencioné en este caso anteriormente, fallo Silva contra Unilever. Dado que lo que va a sentar esta jurisprudencia es que en principio aquellas enfermedades que no están incluidas dentro del listado van a ser resarcidas siempre y cuando el trabajador pueda acreditar el nexo causal entre esa enfermedad con, en este caso, las tareas de alguna forma que él mismo desarrollaba, ¿sí? Es decir, lo que de alguna forma la Corte resuelve es el hecho de decir, bueno, que no esté listada no significa claramente que el trabajador no las pueda reclamar, pero todo va a estar sujeto a las pruebas, a probar este nexo causal, ¿sí? Lo que nosotros le decimos estas enfermedades de alguna forma extrasistémicas, porque no están dentro del sistema de la cobertura de RT y demás, ¿no? Ahora, con respecto a lo que quiero mencionar es la resolución, hay una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que también después la voy a estar mencionando, pero para no irme al punto, el 20 de marzo del 2020, por nota, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo lo que hace, acá quiero resaltar bien esta cuestión, es que de alguna forma no hay una expresión en cuanto a que reconoce al coronavirus como enfermedad profesional. La nota no dice eso, no es una resolución, es una nota, está publicada en mi muro, también la pueden encontrar en la página, repito, Universo Jurídico Laboral Argentino, pero lo que quiero mencionar es este tema, no es que no incluye el coronavirus como enfermedad profesional. En todo caso, lo que hace es
remitirnos a este procedimiento administrativo de comisiones médicas que ya de alguna forma ya lo teníamos. O sea, en definitiva no es nada nuevo lo que esa nota de alguna forma, en este caso expresa. Va a decir que en todo caso la enfermedad se va de alguna forma, en este caso se va a otorgar la cobertura de RT en aquellos casos en que se pueda demostrar o acreditar que el coronavirus, ¿sí?, en este caso es causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Es decir, que la comisión médica en cada caso particular va a tener que determinar si la enfermedad de alguna forma ha sido provocada por causa directa o inmediata, repito, a la ejecución del trabajo. Asimismo lo dice expresamente la nota. Nada nuevo que de alguna forma podamos decir en esta cuestión, ¿sí? Es decir, hay que recurrir a este procedimiento de comisión médica y demás. Lo cierto es que con respecto a las prestaciones en especie, la nota lo que dice que las mismas van a tener el carácter de irrenunciable, por lo cual no está diciendo nada nuevo, porque las prestaciones en especie, las características que tienen es que son vitalicias y revisten esta característica de irrenunciabilidad. Por otra parte, en cuanto se menciona los exámenes periódicos que se van a tener que realizar y efectuar, ¿sí?, que tampoco en realidad sabemos que eso ya lo tenemos regulado y que las empresas no lo cumplen. Entonces, después nos menciona en cuanto al tema de que las ART no pueden dejar de abonar lo que es la prestación dineraria, que viene a suplir de cierta forma en este caso, la remuneración del 208, hasta tanto se expida la comisión médica. En síntesis, la nota no es nada nuevo, no nos introduce algo novedoso, que digamos, en este punto vemos que encontramos algún detalle nuevo. No, para nada. Ahora, a lo que vamos en esta cuestión es aquellos trabajadores, obviamente, que están expuestos al riesgo, claramente, específicamente los médicos, enfermeros, todo lo que es el área de salud, pero no solamente nos vamos a quedar en la mirada desde la parte, me refiero, de los trabajadores de salud, sino que tenemos que tener un amplio espectro, una visión amplia en esta cuestión, y que aquellas actividades, en cierta forma, que están previstas como actividades, en este caso esenciales del artículo 6 del DNU 297, en cierta forma, todos esos trabajadores, claramente, que no están exceptuados de este aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí?, podemos claramente dar cuenta de que los mismos, por una cuestión netamente de sentido común, que están expuestos, ¿sí?, están expuestos. Lo cual, la nota de la superintendencia, o la superintendencia a través de sus distintas resoluciones, bien podría, de alguna forma, sacar una resolución donde, en este caso, pueda regular esta cuestión, y específicamente en los casos, en este caso comprendidos dentro de los trabajadores de este artículo 6 del decreto que estaba mencionando, junto también con los trabajadores que hayan sido contagiados por otros dependientes, ¿sí?, del lugar de trabajo, donde aquí va a haber también una responsabilidad refleja por parte del empleador, la RT tiene que responder, debe responder. Y eso es lo que de alguna forma la Superintendencia de Riesgo de Trabajo nada ha resuelto sobre esta cuestión. La cobertura de la RT tiene que ser, entiendo yo, de alguna forma automática, y no como está sucediendo, que hoy por hoy las RT están rechazando, en este caso, los siniestros, ¿sí?, de estos trabajadores que se encuentran incluidos dentro de esta excepcionalidad del artículo 6. Claramente, lo mismo también ocurre con el caso de los médicos. Esto tendría que ser una cuestión de que tiene que de alguna forma, ahí el Poder Ejecutivo en este punto, resolver urgente en esta cuestión, porque la realidad es que si un trabajador, en este caso, ya hay casos he visto, en este caso de trabajadores que se han contagiado con el virus, el COVID-19, entonces yo lo que digo, un trabajador ahora va a poder iniciar el trámite ante comisión médica, cuando las comisiones médicas obviamente no están funcionando, dice que hay unas guardias mínimas y demás. Tras pasar por todo este proceso que estamos hablando de la petición, de las audiencias, de la etapa de prueba, cuando necesita una cobertura inmediata por parte de la RT, y la realidad claramente que no, estamos mal,
porque si vamos a tener que, de alguna forma, justamente aquellos que están arriesgando todo, ¿sí? De alguna forma para salvar vidas, sería claramente, vemos acá una injusticia en la cual tengan que estar sometiéndose a un procedimiento que claramente de por sí lo tildo de inconstitucional, pero eso no lo voy a analizar en este tutorial, y claramente burocrático. Entonces, acá se necesitan respuestas inmediatas. Entonces, lo que uno en la cabeza lo que entra seguro es decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a canalizar este tipo de casos? Porque la verdad que tocarle la puerta a las comisiones médicas, y que sabemos que tienen ciertos plazos para de alguna forma expedirse, que muchas veces no cumplen ni siquiera los plazos. Entonces, bueno, encontrar una vía, una salida en este punto, en empezar de alguna forma a, en este caso, iniciar medidas de amparos y medidas autosatisfactivas, porque considero que es lo más rápido o expeditivo, ¿sí? Para poder resolver estas cuestiones. No podemos estar de alguna forma luchando contra un sistema que en cierta forma termina perjudicando, como siempre, al trabajador. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo que quiero mencionar, para no olvidarme en este tutorial, específicamente es que cuando la nota de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la que es desde ahora, del 20 de marzo del 2020, quiero mencionar una cuestión importante para que ustedes también tengan en cuenta, que cuando dice, sí, enfermedades que dice digamos, en cierta forma, va a tener el carácter laboral siempre y cuando esa enfermedad profesional tenga causa, dice, directa e inmediata, ¿sí? Con respecto a la ejecución del trabajo y todo lo demás. ¿Sí? Hace como podemos ver que en la redacción es muy restringido, ¿no? Porque nos dice que tiene que ser causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo. Por lo cual, acá vemos que hay una coalición importante, que no lo quiero dejar pasar, dado que en agosto del año 2011 el Congreso Nacional ratificó el convenio 175 y protocolo adicional del año 2002 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, mediante ley 26.693. Esto que el Congreso Nacional ratifica por ley 26.693 es una norma supralegal, atento a lo estipulado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. ¿Qué significa? Que esta norma que estamos mencionando es supralegal, este convenio, esta ratificación que hace la Argentina, el convenio 155. Nos referimos específicamente que tiene jerarquía superior en nuestro ordenamiento jurídico interno, y es más, es infraconstitucional porque está por debajo de la Constitución, por lo cual, cuando nosotros leemos la lectura que podemos realizar, y esto lo pueden anotar respecto al artículo 1, ¿sí? De lo que sería el protocolo de este convenio 155, nos define a la enfermedad profesional en un sentido amplio y no restringido, como menciona la nota de la Superintendencia de Riesgo que estuvimos mencionando anteriormente. Bien, define a la enfermedad profesional de la siguiente manera, y en este caso voy a ser muy textual porque dice que dice enfermedad profesional, en este caso la vamos a entender como toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo resulte de la actividad laboral. Esta definición se complementa también con el contenido del artículo 3 de este convenio 155, donde dice que el término lugar de trabajo abarca a todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer, ¿sí? Donde deben permanecer o donde tienen que acudir por razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador. Vemos cómo la definición de este artículo 1 del convenio 155 de la OIT es amplio y nos habla específicamente a la enfermedad profesional en cuanto a que el trabajador lo que en cierta forma no debería probar es que ni siquiera podemos dar cuenta acá de las probanzas y en esta cuestión, porque nos dice que el hecho acá menciona como punto fundamental a la enfermedad de alguna manera que es contraída por la exposición a factores de riesgo. ¿Qué riesgo, me pregunto? ¿Hay riesgo en este caso, en el caso de los trabajadores de salud, y también ampliando nuestras miradas a aquellos que están realizando las actividades esenciales previstas en el artículo 6, ¿sí? No solamente estamos hablando médicos, enfermeros, policía, gendarmería, vigilancia, supermercado, reposiciones,
reposición de mercaderías, etcétera, etcétera y etcétera, etcétera. ¿No están, pregunto yo, de alguna forma, en cierta manera, no hay acá factores de riesgo como un virus con el cual, en este caso, la humanidad está luchando, un virus invisible? Me parece que claramente que sí, por lo cual no considero que es muy sentido, muy el carácter restrictivo, restringido de la nota de la Superintendencia de Riesgo, está muy por debajo, de alguna forma, de lo que nuestro país ratificó y que, como vuelvo a repetir, nos tenemos que remitir nosotros, los abogados, laboralistas, a esta definición de enfermedad profesional, de alguna manera que nuestro país de alguna forma ratificó y que, repito, tiene en este caso esta característica que es una norma supralegal, porque inclusive está por encima de lo que se regule en el ordenamiento jurídico interno nuestro. Es decir, que esta norma, esta nota, porque de alguna manera está muy por debajo del artículo 1 del convenio 155 de la OIT, cuando nos define enfermedad profesional, y en el artículo de 3 cuando nos habla del tema del lugar de trabajo, y que anteriormente yo estaba mencionando. Por lo cual acá tenemos que tener en cuenta claramente este tema de que nos encontramos con que tenemos una ley posterior que deroga a la ley anterior, ¿sí? Es una norma, repito, supralegal, que es posterior a la ley 24.557, que regula todo este trámite para incluir enfermedades de tipo no listadas en el listado cerrado de enfermedades, más allá de este fallo Silva que nos permite esta posibilidad, porque la Corte ya en esta cuestión ya ha resuelto. Pero por otro lado, esta norma supralegal del artículo 1 del convenio 151, que es posterior a la 24.557, y también al decreto de necesidad y urgencia 1278-2000, que es el que estábamos mencionando anteriormente, sino que inclusive es no solamente posterior, es también de alguna forma superior a ellas en el orden jerárquico de las normas, ¿sí? Por lo cual acá es importante la mirada constitucional en esta cuestión, ¿sí? Bueno, lo otro que quiero mencionar, que me parece, no quiero dejarlo pasar, digamos considero que es fundamental que también lo tengan en cuenta, es los distintos tipos, obviamente, que los trabajadores, digamos, qué tipos de reclamos pueden efectuar en el caso de haber contraído el coronavirus, ¿sí? ¿Qué acciones pueden entablar? Vamos a ver que tenemos distintas acciones y voy a mencionar específicamente cuatro acciones, ¿sí? En primer lugar, tenemos claramente la acción sistémica con fundamento en la Ley de Riesgo de Trabajo contra la RT. Eso ya es claro. Mencioné al comienzo de lo que es en este caso el tutorial, que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sacó una resolución, que es la 29 de este año, en donde obligas a las RT a brindar toda la información necesaria a los empleadores, el tema también de elaboración de los afiches con todas publicidades respecto a las medidas de prevención y recomendaciones, básicamente. Y en cuanto a la correcta aplicación de los elementos de protección personal, que es lo que la RT están obligadas a suministrar a los empleadores. Resolución 29 de este año. Ahora bien, repito, tenemos entonces la acción que se puede entablar contra la RT con fundamento en la Ley de Riesgo de Trabajo. Y por otra parte, también tenemos como segundo punto, tenemos a la acción autónoma regulada en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una acción contra el empleador, porque el mismo de alguna forma tiene que claramente, como principio general rector de todo, velar por la integridad psicofísica del trabajador, siempre y cuando el mismo haya incumplido con las normas de seguridad e higiene, ¿sí? Porque tiene un deber de seguridad que en este punto se ha debatido mucho en las jurisprudencias si el deber del empleador, cuando me refiero al deber de seguridad, es de medio o de resultado. Se entiende en forma mayoritaria que es obviamente una obligación de medio, pero tiene que arbitrar todos los medios necesarios para poder garantizar, como vuelvo a repetir, el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene, ¿sí? Justamente para tutelar, en este caso, y velar por la integridad psicofísica de los trabajadores. Por lo cual, en este 75 también es una acción que puede iniciar el trabajador contra el empleador, siempre y cuando el mismo no haya obviamente, existan este tipo de incumplimientos, ¿sí? Ahora bien, en el caso que también me han preguntado mucho, ¿qué pasa, doctora, si en este caso un trabajador que está en este caso brindando actividades previstas dentro del artículo 6, actividades de tipos esenciales,
y en este caso el empleador no está cumpliendo con las normas de seguridad e higiene en lo más mínimo. Bueno, más allá de hacer las denuncias que correspondan y todo lo referente, tengamos en cuenta que en este caso el trabajador tiene la posibilidad de rehusarse a realizar tareas, ¿sí? De abstenerse a realizar cualquier tipo de tareas en los términos previstos por el artículo 1030 y 1031 del nuevo Código Civil y Comercial, claramente porque, bueno, esto es una cuestión que también lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, corra riesgo la salud y la vida del trabajador y puede retener tareas sin pérdida de lo que sería en este caso de la remuneración, frente al peligro inminente de un daño, ¿sí? Por el incumplimiento de la obligación por parte del empleador a tomar, en este caso, las medidas necesarias para poder justamente garantizar el cumplimiento de todas estas normas de seguridad e higiene. Entonces, tenemos acción contra la RT que puede iniciar, acción autónoma del 75 contra el empleador. Recordemos este tema de rehusarse o retener tareas en los términos del 1030 y 1031 cuando el empleador no cumple, como punto importante. Y por otra parte también se puede iniciar la acción civil con fundamento en el derecho también civil de tipo integral, que nosotros obviamente sabemos muy bien que la acción especial de la ley de acción sistémica contra la RT sabemos que es una reparación de tipo tarifada y que no es integral, por lo cual también el tercer punto es iniciar una acción civil directamente de reparación integral que cubra todos los demás rubros que nosotros solemos peticionar, el daño moral, el lucro cesante, la pérdida de chance y todo lo demás que nosotros en este caso solicitamos en toda demanda que se fundamenta en base a los principios del derecho, en este caso civil. Esa acción civil puede estar dirigida contra la RT, contra el empleador o contra ambos, ¿sí? Por lo cual tiene ese tipo de variantes. Bueno, por otra parte, lo que quiero de alguna, para, digamos, no quedarme con ninguna cuestión que de alguna forma haya quedado fuera de este tutorial, pero para finalizar, más que nada, lo que quiero que también puedan tener en cuenta y anotarlo, porque me parece también importante en cuanto a los fundamentos que surgen de nuestro del nuevo Código Civil. El artículo 1757 nos habla de la responsabilidad por las actividades de tipo riesgosa, por lo cual en aquellos casos que fundamentemos la responsabilidad civil, en el caso de que vayamos a iniciar el trabajador quiera iniciar acción civil contra la RT o contra su empleador o contra ambos, y lo mismo en el caso de la acción autónoma del 75 que va a tramitar en el fuero laboral, ¿sí? Laboral, y por otra parte también en el cuanto al fundamento, más allá del 75 de este incumplimiento de las normas de seguridad e higiene que estaba mencionando, también tengamos en cuenta de que aquí está también esta responsabilidad que prevé el 1757, que es muy claro que es la responsabilidad por las actividades riesgosas. El artículo 1758 también lo puedan de alguna forma anotar, porque claramente estos artículos inciden mucho en esta cuestión que nosotros estamos tratando. Tengamos en cuenta que el 1757, cuando nos habla de actividades riesgosas o peligrosas, porque por su naturaleza ya conllevan ese riesgo en cierta manera, vemos que aquí la responsabilidad es objetiva, ¿sí? Y el legitimado pasivo, en este caso conforme el articulado, es quien la realiza, se sirve, o sea, es muy amplio en cuanto a la legitimación pasiva, dice quien la realiza, se sirve o de alguna forma obtiene algún provecho por sí o por tercero. La RT y el empleador, en este caso, para poder eximirse obviamente de responsabilidad, claramente lo que van a tener que demostrar es que hayan tomado todas las medidas justamente que correspondan, ¿no? Para poder eximirse. Por lo cual, espero que este tutorial les haya sido de utilidad y más que nada que puedan tener bien en claro que en realidad esta nota de la Superintendencia de Riesgo del 20 de marzo en realidad no dice nada nuevo, que en todo caso no tenemos por qué estar sujetos a iniciar todo este trámite que prevé específicamente la ley 24.557 para incorporar a una enfermedad, en este caso no listada, y sea de alguna forma reconocida por la Comisión Médica como enfermedad de tipo laboral. Como les vuelvo a repetir, entiendo que es necesario que empecemos a utilizar otro tipo en este caso, de vías y no quedarnos solamente con un camino solo, que es el hecho de decir vamos a tener que ir a comisión médica, cuando en realidad tenemos otras vías importantes como es la acción de amparo mismo,
y asimismo las medidas autosatisfactivas me parecen fundamentales en esta cuestión. Así que bueno, más que nada aclarar esta cuestión porque muchos dicen, no, el coronavirus fue incluido como enfermedad profesional. No, no fue incluido, no fue incluido. En todo caso, el trabajador es el que tiene de alguna forma que iniciar todo este procedimiento, y vuelvo a repetir, para que el mismo sea reconocido como enfermedad laboral, cuando claramente entiendo yo que ahí en esta cuestión es urgente, más que urgente, de que la Superintendencia de Trabajo pueda emitir una resolución e incorpore directamente la cobertura de ART para todos los trabajadores que están comprendidos en el artículo 6 del decreto 297, es decir, aquellos que, vuelvo a repetir, están exceptuados del aislamiento preventivo social y obligatorio, como también aquellas personas, como dije anteriormente, que hayan sido contagiadas, que fueron contagiados por, en este caso, por los dependientes en el lugar de trabajo. Entonces, es en esa cuestión. Esto ya tendría que ser algo claramente automático y no tener que estar luchando el trabajador para que la red le tenga que cubrir. La verdad que ahí en esa cuestión seguimos claramente en lo mismo. Espero, bueno, le haya sido de utilidad y bueno, nos estaremos viendo en los próximos tutoriales. Recuerden que todo, en este caso el material de lo que yo hoy estoy resubiendo, también artículos sobre esta cuestión, lo van a poder encontrar en la página jurídica Universo Jurídico Laboral Argentino. Y bueno, más que nada le mando muchos saludos a todos. Nos veremos en el próximo tutorial.